soy Gabriel Gatti, profesor de Sociología en el Departamento de Sociología y Trabajo Social en la Universidad del País Vasco. Y yo soy Sayoa Alonso, soy profesora en la Facultad de Bellas Artes de aquí de la UPV. Los dos somos miembros de Kontu Laborategia, que es un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco que piensa o quiere pensar sobre los límites de las maneras de contar de las que disponemos en ciencias sociales, en ciencias humanas, en bellas artes y también queremos, y en eso estamos, trabajar en formas alternativas o distintas de contar cosas difíciles de contar. Más allá de que sea un libro como podrían ser muchos otros, ¿no? Pensamos que tiene bastante capacidad de afectarnos y de convocarnos a vivir esas esperas de otras maneras, ¿no? Tenemos diferentes artilugios, ¿no? Para decodificar todas esas esperas, ¿no? Uno de ellos es los textos en sí mismo, ¿no? Que son 20 textos que tienen como singularidad que es destacable en un texto académico porque son muy breves. Los académicos, sobre todo los de mi campo y los de ciencias humanas, tenemos una cierta tendencia a ser bastante largos en las cosas que contamos. En este caso la invitación fue muy directa, que al menos la parte texto de los artículos fuese cortita. Son 2, 3, 4 páginas escritas con gente acostumbrada a escribir ensayo, pero a las que invitamos en todos los casos a hacerlo de una manera que se saliese de sus maneras habituales de contar. Hay cuentos, hay relatos, hay anécdotas, hay frases que con forma casi de poema japonés, con más o menos éxito. Hemos intentado ser imaginativos pensando que el objeto, ese objeto de investigación, la espera, obliga a serlo. Y en todos los casos creo que lo hemos sido de un modo u otro. Lanzamos para el propio seminario del que surgen estos textos y esta publicación, ¿no? Un llamado, una especie de dispositivo relacional que se pedía a los participantes y las participantes del seminario, el generar pequeños susurros que reflexionaran sobre la espera desde otro lado, ¿no? Desde la sugerencia, desde lo dicho muy desde la cercanía. Son susurros gráficos en relación a que son dibujos, pero a la vez llevan un código QR en el que tú puedes escuchar el susurro que ha hecho tal o cual participante de la publicación, ¿no? Y bueno, pues es un libro que pretende tener un diseño también cuidado, juguetón, y que la forma cuente igualmente que los textos, ¿no? Somos dos, pero en realidad los editores del libro somos tres. El tercero es Álvaro Villar, que está en espera de terminar su tesis doctoral, que es un estado que invita al silencio monacal y por eso no aparece entre nosotros ahora. Bueno, pues esperamos que os guste mucho el libro y que bueno, pues nos podáis dar feedback si lo leéis.